a mi primer video para K-Influencer del 2022. Y si por aquí hay alguien que nunca ha visto uno de mis videos de K-Influencer, les cuento que es un programa que tiene el Servicio de Cultura del Gobierno de Corea, donde nos preparan a creadores de contenido que querramos hacer contenido sobre Corea y al final nos califican. Y entonces nos van poniendo cada mes una misión diferente. Y este mes la misión era hablar de la cultura de Corea o de algo coreano a través de tus talentos. Entonces, por eso me ven de esgrimista. No es que necesariamente sea talentosa en la esgrima, pero me encanta, me apasiona, la amo y entonces les quiero contar sobre el esgrima y Corea, que aunque pareciera que no tienen tanta relación al ser un deporte europeo, hay una gran historia detrás de ello. Pero como no les quiero solo dar clases de esgrima, tengo a una gran invitada el día de hoy. ¡Tarán! Y es Soji, que como verán, ella maneja otro tipo de arma. Son espadas, pero ¿cómo se llama esto de aquí? Este es Shingon. Ajá. Y es de arte marcial coreano llamado Haedong Gomdo. Por eso ella está aquí, porque lo que vamos a hacer para hacer más divertido esto es que yo le voy a enseñar esgrima a Soji y a ver cómo le va. Y luego ella me va a enseñar Haedong a mí, a ver cómo me va. Entonces, la primera parte de estos van a ser 2 videos. La primera parte va a ser yo enseñándole a Soji y va a acabar con un duelo, o sea, no va a ser nada más enseñándole. Nos vamos a agarrar a sablazos, tal cual. Y ya después Soji me va a enseñar Haedong y voy a intentar cortar un bambú acá. Sí se puede. Pero, sí a ver, porque aunque son cuestiones de espadas, no, que bueno, ajá, no es lo mismo. Entonces yo creo que va a estar divertido, va a estar interesante. Y vamos a ver qué tal nos va a cada una. A mí con el, ¿cómo se llamaba? Shingon. Con el Shingon y a ti con el sable. Vale. Y bueno, Soji, gente, les platico. Como les decía, el esgrima es un deporte que es originalmente europeo. Muchos países de Europa se pelean quién realmente es así el padre del deporte. No sabemos, pero es europeo. De eso sí estamos seguros, ¿no? Y surgió porque cuando, pues, con la invención de las armas de fuego, pues ya agarrarse a espadazos se volvió un poco obsoleto, ¿no? Entonces se transformó en deporte. Y de hecho, este deporte, el esgrima, está desde los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. O sea, siempre ha estado presente en los Juegos Olímpicos. Y van a decirme, y bueno, ¿y qué tiene que ver con Corea? Pues resulta que para ser un buen esgrimista en general, para ser poderoso en este deporte, normalmente tenías que, pues, o entrenar en Europa o tener un entrenador europeo, porque al final ellos son los que tienen las bases de la técnica, ¿no? Entonces mucho se usaba a lo mejor importar entrenadores, ¿no? O sea, si no eras de Europa, pues entonces contratabas a un entrenador europeo que fuera a tu sala a entrenar a tus atletas, o tú te ibas a entrenar a Europa. Entonces, básicamente había esas 2 opciones. Y Corea dijo, yo no quiero importar, yo lo voy a resolver, ¿no? Y entonces los coreanos empezaron a analizar el deporte y desarrollaron su propia técnica, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues los coreanos. Pero el chiste y el punto, gente, es que desarrollaron una técnica increíble y actualmente, esto tiene más o menos 20 años, y actualmente los coreanos son potencia mundial en esgrima, son súper atléticos, súper poderosos, o sea, la gente los ve, los jueces, los mismos esgrimistas, o sea, de pronto se quedan así de que no sé qué acaba de hacer y no entiendo cómo lo hizo y cómo, o sea, son como superhumanos, realmente desconciertan mucho, llegaron a revolucionar la esgrima y triunfan. Hace poco fueron los Juegos Asiáticos, fue una competencia de esgrima y llevaron así primero, segundo y tercer lugar. Acaba de ser una Copa del Mundo en España, primer lugar. Cuando son campeonatos, porque también se juegan en equipos, oros. En los Juegos Olímpicos se llevaron el oro. Yo sé más sobre sable, porque en la esgrima hay 3 armas, ahorita te platico de eso. Okay. Entonces, donde más sé que sobresalen es en el sable específicamente. 안녕하세요. 국가대표 펜싱 남자 삽으로 김정환, 김준호, 구본길, 우상호. Los sablistas coreanos, el equipo varonil, es impresionante. Entonces es muy curiosa esta historia de que al final ellos lo resolvieron como pudieron y lo resolvieron increíble y jugaron, porque es una cuestión mucho de estrategia y de reglas, y vieron cómo usar eso a su favor, cómo desarrollar la técnica para que entrar en las reglas, pero al mismo tiempo usarlas para que los beneficiaran. Entonces, ver a los esgrimistas coreanos es de verdad impresionante, a veces creando un poco de controversia justo por lo diferente que puede llegar a ser, aunque otros, por otro lado, comienzan a adaptar ciertas cosas que hacen los coreanos. Entonces, pues nos tienen muchas sorpresas, pero por lo pronto van ganando, su esgrima es maravillosa. Ya les iré poniendo clipsitos para que vayan viendo, pero la verdad es que por eso es que les quería hablar de la esgrima coreana, porque igual que aquí en México, es un deporte cero popular. Creo que allá es un poquito más popular que aquí, sí, pero tampoco es que sea popular. Entonces,
Ahorita le están dando un poquito más de foco justamente porque están ganando todo, ¿no? Y justo este equipo varonil de sable, pues ganó el oro en los Juegos Olímpicos y ahí empezaron a tener como más foco y salieron en portadas de revistas y en muchos programas de televisión y todo esto. Entonces, pues por eso les quería contar, gente. Corea llegó a dominar y a revolucionar un deporte que es europeo. Entonces, ¿tú qué sabes un arte marcial coreano? Sí. Te quiero explicar pues de este deporte que es más bien como europeo y a ver cómo nos va. Va. Y ahora sí, soy Jin. Empecemos con tus lecciones de esgrima. Ok. Bueno, primero un poquito de teoría. Va a ser muy rápido para que nadie se aburra, pero para que medio sepan qué está pasando, ¿no? Para empezar, la esgrima, que mucha gente no sabe, tiene 3 armas. ¿Ok? Entonces tiene esta aquí, que es el florete. Este de aquí, que es el sable, que es el que vas a aprender el día de hoy. Ok. Y esta de aquí, que es la espada. Entonces, este se agarra así como pistola. Ah, es cierto. O sea, de hecho, el florete y la espada puedes usar o este tipo de empuñadura o esta, ya es cuestión de cada esgrimista. Y normalmente en la esgrima te especializas en un arma, no sabes usar las 3. Ok. O sea, a veces de chiquitos todos empiezan en florete y después se cambian, si se van a cambiar, pero no es que hagas las 3, porque ahorita te explico, todas tienen diferentes reglas, diferentes zonas de toque, entonces te tienes que especializar en la tuya. Okay. Entonces, por ejemplo, el florete, que es este de aquí, la zona de toque, porque la esgrima se trata de tocar al otro sin que te toquen, básicamente. Tú ganas un punto cuando tocas al oponente. Entonces, la zona de toque del florete va de aquí hasta acá. O sea, es como, digamos, la forma esta del chaquetín, nada más el puro torso. Esa es la zona del florete. Entonces, si tocas otra parte, no es punto. Entonces, esa es la zona del florete y solo puedes tocar con la punta. De hecho, si ves, la punta tiene un botón. Ajá. Entonces, ese botón se presiona, el sable no lo tiene. Sí, ahorita te voy a platicar del sable. El botón se presiona y hace que la máquina se encienda. La máquina se enciende del lado de la persona que da el punto. Entonces, si yo toco, se prende mi foco. Ok. Entonces, eso es el florete. Luego la espada, está de aquí, también tiene botón en la punta, porque también solo toca con la punta, solo puedes tocar con la punta, pero ahí el área de toque válida es todo el cuerpo. O sea, ahí sí puedes tocarte hasta en la punta del dedo. Entonces, la espada funciona así. Y el sable, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el sable puedes tocar tanto con la punta como con el filo. O sea, el sable es un arma de corte. Sí. Florete y espada solo puedes entrar con la punta. Con el sable sí puedes reventar las alas. Gente, entonces es más maravilloso. Como es mi arma, lo amo. Y el área de toque es de la cintura para arriba. O sea, de donde sea, de la cintura para arriba, excepto las manos. Entonces, lo que tienes que hacer es, como justamente son diferentes áreas de toque y diferentes maneras en las que puedes tocar, cada uno tiene diferentes reglas y diferentes estrategias. Entonces, por eso solo te especializas en una. Cuando llegas de repente a tirar con alguien por jugar, ¿no? O sea, que tocas contra un floretista o algo así, es rarísimo, porque se mueven muy raro, o sea, es así como, porque el floretista a lo mejor, o el espadista están más acostumbrados como a latigar, porque tienen que hacer que te toque la punta, entonces hacen como que dobla y toca así, y el sable no, entonces luego se mueven y dices así, o sea, es muy raro. ¿Qué está haciendo, no? Ajá, entonces sí te tienes que especializar en una. Solo una. Ajá, tú escoges, te especializas en una. Ahora, algo que está interesante aquí, es que se me acabo de enterar que Soji es zurda. Soy zurda. Y tirar con zurdos, gente, es horrible. Porque es como estar contra un espejo. Ah. O sea, tú ya estás acostumbrado. O sea, por ejemplo, yo que soy diestra, pues como que tiendo a lo mejor a hacer por acá o cosas así. Difícil. Entonces me preocupa un poco eso porque hace muchos años que no entreno y luego llega ya, vean, o sea, la cinta negra con tercer dan y no sé qué. Yo les digo que desde el principio les dije, no es que yo sea necesariamente talentosa en la esgrima, ¿verdad? Entonces viene la talentosa y aparte zurda, pero bueno. Pero es diferente. Ajá, diferente. confío en que es diferente. Sí, es diferente. Confío. Bueno, entonces ya te sabes áreas de toque, armas. Ahora nos vamos a concentrar en sable, que es donde los esgrimistas coreanos más resaltan. Según yo es como en todas, pero como yo amo el sable, me entero muchísimo más del sable y en general el sable es es donde más logros tienen. De hecho es tan ya característico su estilo que le dicen K-fencing, así como K-pop y K-dramas, todo eso. Ah, ok. Fencing es esgrima en inglés, entonces le dicen K-fencing porque ya es como el estilo de los coreanos. Y te decía que no es como tan popular en Corea, pero justo me llamó la atención que acaba de salir un K-drama que se llama 2521. Si no lo han visto, gente, está muy bueno. O sea, la historia está muy buena por sí sola, pero como la protagonista es una esgrimista, como que toda la historia se desarrolla en un mundo de esgrima
Y es lo mejor que he visto de esgrima en la vida, porque es súper realista, o sea, todo lo que pasa, sí pasa. Les falla un poquito porque se supone que es a finales de los 90. Y todos los equipos que ves son los de ahorita. Pero eso solo lo sabemos como los 4 esgrimistas que existimos en el mundo, entonces nadie se da cuenta. Pero está muy buena porque sí tienen muchas cosas de la psicología del esgrimista, las situaciones que pasan son situaciones reales. Se ve que pusieron a entrenar a las actrices, o sea, se mueven, o sea, ves su lenguaje corporal, se ve luego que es alguien que ya sabe lo que está haciendo. Entonces, se la recomiendo mucho, gente, fuera de que es una gran historia, si quieren ver un poquito más de esgrima coreana. Ahí la pueden ver. No son como mis gloriosos esgrimistas coreanos supercampeones del mundo, pero está muy bueno. Y aparte uno de ellos hace cameo ahí, uno de los que justo ganó los Juegos Olímpicos y que, bueno, han ganado en casi todo. Ahí hace un cameíto, hace la entrada triunfal. Entonces, quien sabe de esgrima, o sea, yo, se emocionó mucho con esa escena. Pero bueno, como te decía, ya sabemos áreas de toque, reconocimos el arma. Es hora de enseñarte cómo se mueve una esgrima, así que es hora de... Y ya estamos listas. Miren, qué bonita se ve Soji de esgrimista. Nada más que me complicó la existencia un poquito porque ese detalle de que es zurda nos afecta para el guante, porque le tuve que voltear mi guante. Sí, Esto que están viendo aquí es un guante de esgrima al revés. Al revés. Pero vamos a empezar por la guardia, ¿ok? La guardia, que es la pose en la que inicias un combate. Entonces, la guardia ese es el fondo. Que esto es una cosa muy característica de los coreanos. Los fondos de los coreanos son la cosa más impresionante. O sea, abren casi el split. Es una cosa, no estoy exagerando. O sea, y el fondo, porque haz de cuenta aquí, pues ya estás a fondo, pero tienes que regresar a guardia. Para regresar a guardia lo que tienes que hacer es desbloqueas la rodilla, porque queda como estirada. Desbloqueas, haces como un circulito y te empujas. Six and a half hours later. Ahora sí, gente, ya le dimos cosas a Soji. Como podrán ver, no somos igual de majestuosas que al principio porque le estamos echando ganas y ya es hora del combate final. Ya medio le cachó, es momento de que aproveche que suba en contra y que tiene ventaja porque el guante no prende en una gran parte en la que sí debería de prender porque está al revés, pero bueno, ¿está? Vamos. Pues gente, ese fue nuestro duelo. Mis breves clases de esgrima, porque como te imaginarás,
requiere mucho más entrenamiento Sí, y está profundización, difícil. pero ¿qué te pareció? Está muy divertido, me Es muy gustó. divertido, ¿no? Es Sí. súper divertido, aunque no sé, pues es que no hay nada tan bonito como pegarle a quien no tiene la culpa. Izquierda, pero en el head-on los hago con la derecha. Entonces, hay veces que pues como que me tropezaba y los movimientos de la muñeca también no son así. Entonces, o sea, sí tienen diferencias, pero las defensas son iguales, eso sí. Ah, mira. Entonces, por eso sí, Sí le cachaste más o menos rápido cómo protegerte. exactamente. Muy bien. Eso sí. Pues, Soji, muchas gracias por acompañarme en esta demostración de este deporte que es maravilloso y que además los coreanos son maravillosos en él. Es impresionante. O sea, ahorita que lo que tú viste, los coreanos, o sea, no sabes. Es otro nivel, ¿no? Completicidad de la velocidad, todo lo que hacen. O sea, de hecho, si yo tiro contra alguien ya de nivel alto, no los ves. O sea, es como si se teletransportaran. Dicen Ale y nada, sientes un sablazo aquí. Es impresionante. No Sí, quiero imagino. saber contra los coreanos como esos. Porque eso es contra un mexicano de alto nivel, o sea, un coreano. De hecho, yo los fui a ver en los Juegos Olímpicos de Río. Me fui de voluntaria y entonces ahí rogué así de por favor, porque fui a esgrima y les dije, por favor, déjenme estar con los coreanos. Entonces ya iba yo y les cargaba la mochilita y los acompañaba al combate. Y entonces estaba ahí yo parada viéndolos así, porque solo los había visto por YouTube. Ajá. Porque justo como te digo, la esgrima no es el deporte más popular del mundo. Solo lo puedes ver en YouTube, algunos videos, lo que se alcanza a subir. Entonces verlos ahí en vivo se ve más rápido todavía de lo que se ve en YouTube. No. O sea, ¿alcanzabas a ver la velocidad en los que ellos daban el golpe? No se ve. No se ve. No se ve. O sea, lo tienes que ver en cámara. Como anime, ¿no? Así Sí, de- de hecho, no sé si ubicas en Dragon Ball, Sí. cuando los humanos quieren ver a los Saiyajins Y los no ven nada. Es así. Eso lo por eso dije en anime. Ajá, es así. Sí. O sea, tal cual, no estoy exagerando, eso sí. Pero o sea, ya que te das cuenta y como sabes, cuando sabes el trabajo que cuesta hacer lo que hacen y los ves haciéndolo como si fuera cualquier cosa, es impresionante. Son muy impresionantes los coreanos. Y si quieren saber más de esta esgrima, les recomiendo que vean 25-21, esta serie, porque platican muy a gusto de todo este rollo de... O sea, tienen como si cachan la psicología del esgrimista, como la emoción y tienen como buenas referencias, además de que la serie está muy buena. Entonces, la esgrima es un gran deporte y los esgrimistas coreanos son grandes en el deporte. Gracias por acompañarme, Soji. Gracias a Pero ti. esto no se queda aquí, porque ya la hice sufrir a ella. Me toca sufrir a mí, porque ahora ella me va a enseñar Hedong, Hedong, así es. Hedong Gumdo. Ajá. Ahora me toca aprender a mí, pero no va a ser en este video, va a ser en el próximo, así que estén pendientes para que suba la segunda parte de este video para la K-Influencer Academy. Y por cierto, aquí en el Comité Olímpico Mexicano se puede entrenar esgrima, así que si quieren venir a entrenar aquí, les dejo los datos. Aquí en pantalla está abierta las puertas para que todo el mundo se venga a divertir, porque no necesariamente tienes que ir a los Juegos Olímpicos, o sea, con venir a divertirte y soltar sablazos es más que suficiente y es muy buena terapia, es súper buen ejercicio. ¿Se te hizo que no era, o sea, se te hizo exigente físicamente o...? Se me hizo cansado, pero por la costumbre también del Hedong. A alguien normal igual y le costaría un poquito acostumbrarse, pero Es que ya es al traes, principio ya nada traes, más. Sí, ya traes. Y se te hacen piernotas, ¿eh? Ah, Pero- sí. Sí. A ver mañana si no se enterrar las piernas porque son movimientos tan... Son un poco distintos. Cuando haces algo que no estás acostumbrado, luego es así de... Sí. que hice ayer. Pero bueno, ahora sí, gente. ¡Vámonos! Y estén pendientes para el siguiente video. Muchas gracias, Oji. Gracias a ti, Manu. Ya quiero agarrar, ¿cómo se llama la espada? El sable, digámosle el sable por ahorita. Ahorita Ok. te digo los nombres. Muy bien.